Bueno, para terminar esta clase vamos a empezar con el concepto de fuerzas. Fuerzas físicamente lo vamos a entender como un jalón o un empujón. Eso es lo que se refiere físicamente. Si un objeto está siendo jalado por una persona, entonces el objeto siente una fuerza. O en otras palabras, la persona está ejerciendo una fuerza sobre el objeto. Si una persona empuja una caja, entonces la caja está sintiendo una fuerza y la persona está ejerciendo una fuerza. Hay tres leyes que describen completamente qué son las fuerzas. Esas leyes se llaman leyes de Newton. La primera ley me dice esencialmente qué es una fuerza o cuándo me voy a dar cuenta que un objeto siente una fuerza. Bueno, la primera ley la voy a enunciar tal cual. Dice, todo objeto en reposo o movimiento rectilíneo uniforme permanecerá en dicho estado de movimiento al menos que se ejerza una fuerza sobre el objeto. ¿Qué quiere decir este enunciado tan raro? Bueno, lo que nos dice, en esencia, en resumen, es lo siguiente. Si tú tienes un objeto que está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, entonces no estás sintiendo ninguna fuerza. Eso es lo que nos está diciendo este enunciado. ¿Ok? En otras palabras, si un objeto no está en reposo ni en movimiento rectilíneo uniforme, entonces significa que está sintiendo una fuerza. ¿Ok? Eso es lo que significa la primera ley de Newton. Segunda ley de Newton, lo que me dice es que hay una relación entre la fuerza que siente un objeto y la aceleración del objeto. Lo puedo escribir como una especie de fórmula de la siguiente manera. La fuerza que siente un objeto se puede calcular como la masa del objeto por la aceleración del objeto. Y de aquí, de hecho, tú puedes también realizar una especie de despeje. De aquí tú puedes calcular la aceleración. Si esta masa que está multiplicando la pasas dividiendo, puedes calcular la aceleración como fuerza entre masa. O si esta aceleración la pasas dividiendo, puedes calcular la masa de un objeto como la fuerza que siente entre la aceleración que sufre. ¿Ok? La fórmula que te debes de saber, prácticamente de memoria, es la primera. Y en un momento vamos a ver cómo se utilizan estas tres fórmulas. ¿Ok? Que en esencia simplemente es una, nada más que estamos despejando la aceleración o la masa o la fuerza. La tercera ley lo que me dice es, en resumen, que no puedes ser tocado sin que te toquen, ¿no? En este caso, lo que dice el enunciado de la tercera ley es lo siguiente. Para toda acción, que en este caso acción significa fuerza, existe una reacción, es decir, otra fuerza, con la misma magnitud. Pero sentido contrario. Si recuerdas de la primera clase, bueno, no es necesario que lo recuerdes porque ya pasaron 2 sábados y no hemos estado repasando lo suficiente. Lo que dijimos es que una cantidad vectorial es una cantidad que necesita de magnitud, dirección
y sentido. Y que la podemos representar por una flecha. Se representa por flechas. Es decir, esta flecha puede representar un vector. ¿Cuáles son los vectores? Los vectores pueden ser, por ejemplo, fuerzas, desplazamientos, velocidad, etc. Entonces, cualquiera de estas cantidades físicas se puede representar por una flecha. Entre más grande sea la flecha, significa que la magnitud está cambiando. Es más grande la fuerza, el desplazamiento o la velocidad. También puede pasar que el ángulo cambie. O sea, puede ser que tengas una fuerza horizontal o una fuerza inclinada. Y también puede ser que cambie el sentido. Es decir, puedes tener dos fuerzas horizontales del mismo tamaño, pero una apunta a la derecha y otra apunta a la izquierda. ¿Okay? A esto le llamamos sentido. Al cambio de dirección le llamamos cambio de ángulo, o sea, cambio de inclinación, puede ser que sea horizontal o un poco inclinada. Y al cambio de tamaño le llamamos cambio de magnitud. Bueno, entonces lo que está diciendo la tercera ley lo puedo ejemplificar con un pequeño dibujo. Imagínate que tienes aquí dos objetos, 1 y objeto 2. ¿Ok? El objeto 1, supongamos que le está ejerciendo una fuerza sobre el objeto 2, así. A esta fuerza la voy a llamar F12. Porque este es el objeto 1 y este es el objeto 2. Entonces esto se lee fuerza del objeto 1 sobre el objeto 2. Entonces la tercera ley me dice que si el objeto 1 está empujando al objeto 2 con esta fuerza, entonces existe una fuerza del mismo tamaño que esta, pero en sentido contrario. Es decir, si la fuerza 1, 2 apunta a la derecha, esta va a apuntar hacia la izquierda y se va a llamar F21, o sea, la fuerza que el objeto 2 ejerce sobre el objeto 1. En otras palabras, si el objeto 1 empuja al objeto 2, entonces el objeto 2 va a empujar al objeto 1. A eso es lo que le llamamos reacción. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el tamaño de la fuerza con que el 2 empuja el 1? Va a ser el mismo tamaño de la fuerza. Lo único que va a cambiar es que una va a ser para la derecha y otra para la izquierda. Es decir, va a cambiar el sentido. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo podemos utilizar estas leyes para resolver problemas? Bueno, podemos resolver algunos de las guías anteriores. Por ejemplo, antes de que se me olvide, unidades. Voy a ponerlo aquí como una nota. Unidades. La fuerza. ¿Esto qué significa? Unidades de la fuerza. Las unidades de la fuerza las puedes obtener de la fórmula de la fuerza. Esta sería la fórmula para calcular una fuerza y te dice que la fuerza es masa por aceleración. Entonces las unidades de la fuerza pues van a ser las unidades de masa por unidades de aceleración. ¿Pero en qué se mide la masa? Se mide en kilogramos. ¿En qué se mide la aceleración? Se mide en metros por segundo al cuadrado. Y resulta que a esta cantidad le vamos a llamar Newton. Y lo abreviamos con una letra N. Entonces, las unidades en las que se miden las fuerzas son newtons. Bueno, ahora sí, podemos resolver algunos ejercicios. Por ejemplo, el ejercicio 82. Dice lo siguiente. Relaciona la magnitud con su unidad de medida. Por ejemplo, ¿el tiempo en qué se mide? Pues se mide en segundos. Entonces sería 1b. ¿La fuerza en qué se mide? Lo acabo de decir, se mide en newtons. Entonces sería 2e. ¿La longitud en qué se mide? Pues se mide en metros. Sería 3d. Y no es necesario que unamos todos. Como es de opción múltiple nuestro examen, lo que vamos a hacer es buscar cuál contiene a estas tres respuestas. Entonces, aquí dice 1A, quiere decir que esta no es la respuesta.
Aquí dice 1B, puede ser que esta sea la respuesta. Y de hecho, como es la única respuesta que tiene 1B, ni esta, ni la C, ni la D tienen 1B, entonces por defecto esta es la respuesta correcta. ¿Ok? Ese es uno de los pequeños trucos que puedes hacer para ahorrar tiempo en el examen. Ir descartando posibles respuestas. Muy bien. Siguiente ejercicio. Por ejemplo, este. 79. Dice, relaciona las columnas de acuerdo a las leyes de Newton. Primera ley. ¿Qué dijimos que era la primera ley? Si no recuerdas, puedes poner pausa o regresar al video y vas a ver que la primera ley tiene que ver con que un objeto está en reposo o en movimiento uniforme si no siente fuerzas. ¿Ok? Entonces, el impulso, no. El impulso en el columpio de Susana hizo que se fuera más rápido. No. Pedro hizo hacia el frente cuando frenó el autobús. No, los cuerpos para moverse únicamente dependen de su propia masa y distancia. No. Fuerza que imprime un... No. Entonces, en este caso, el enunciado que tiene que ver con la primera ley es el inciso B. ¿Por qué? Porque dice, Pedro se hizo hacia enfrente cuando frenó el autobús. ¿Qué quiere decir? Que el autobús pues iba moviéndose a una cierta velocidad. Podemos suponer que iba a velocidad constante o movimiento rectilíneo uniforme. Y Pedro iba aquí adentro. Cuando el autobús frena, como Pedro iba a la misma velocidad que el autobús, pues entonces Pedro va a tender a seguirse moviendo por la primera ley de Newton. Por lo tanto, Pedro va a hacerse hacia enfrente cuando frene el autobús. Entonces, 1B. Con eso ya puedo responder la pregunta. 1A, 1B, sí. Sería esta la respuesta. ¿Ok? Muy bien. Y ya por último, un ejercicio donde tenemos que hacer una pequeña cuenta sería el 81. Dice lo siguiente. Dice, un automóvil que tiene una masa de 1500 kilogramos es empujado por Diego y Carlos con una fuerza resultante de 300 newtons. Es decir, entre los dos le aplican 300 newtons. Entonces, primero identificar los datos. Esto representa la masa, esto representa la fuerza. Y dice, resuelva el valor de la aceleración. O sea, me están preguntando cuánto vale A. Si recordamos, la segunda ley de Newton me dice que la fuerza es masa por aceleración. Si tú ya conoces la fuerza y conoces la masa, puedes calcular la aceleración despejándola. Entonces lo voy a poner aquí abajo. Aceleración es, esta masa la pasas dividiendo. Por lo tanto, aceleración te queda fuerza entre masa. En este caso te quedaría 300 newtons entre 1500 kilogramos. ¿Cuánto es eso? Lo voy a poner aquí abajo. Aceleración es 300 newtons entre 1500 kilogramos. Puedes eliminar dos ceros. Te queda 3 entre 15. Si te das cuenta, 15 es lo mismo que 3 por 5. Entonces queda 3 entre 3 por 5. Pero 3 arriba y 3 abajo se cancela, entonces queda un quinto. Un quinto es lo mismo que 2 décimos, o sea, 0.2. ¿Cuál es la respuesta entonces? Inciso A. ¿Ok? Bueno, yo creo que con esto podemos terminar la clase por hoy. De ejercicios, se les quedaría buscar cuáles en las dos guías, en las tres guías que están en el grupo de Facebook, tienen que ver con fuerzas. Ustedes deben poner en práctica estos conceptos y a la siguiente sesión, o más bien en esta misma sesión, en la sección de comentarios pueden preguntarme algún ejercicio que ustedes no hayan entendido y que crean que tiene que ver con fuerzas. ¿Ok? Por el momento terminamos la clase de hoy. Que tengan un buen fin de semana. Saludos del profesor Anuar Sánchez.